Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Mariano Miguel Noticias. Si uno pone en el buscador el 13 de mayo empieza la Tercera Guerra o frases similares, verá que aparecen innumerable cantidad de noticias al respecto, donde hablan de que un clarividente, anunció el inicio de la Tercera Guerra Mundial este 13 de mayo que está por venir del corriente año. Si leen la noticia verán cómo hizo este señor, en qué se basó, principalmente en temas bíblicos, en temas religiosos, y en evidencias que supuestamente él tuvo para vaticinar el inicio del conflicto armado más temido por toda la humanidad, que evidentemente está rondando la mente de todos los analistas políticos porque todos sabemos el conflicto bélico que se está sucediendo en Corea del Norte y demás. En este canal, por supuesto, nosotros hablamos de temas científicos y vamos a intentar dilucidar o arrojar luz sobre si en este universo que estamos habitando se podría o se puede determinar el futuro, es decir, si puede existir la clarividencia en este universo, es decir, si hay alguna mente lo suficientemente poderosa, entre comillas, para poder analizar ciertas leyes con mucha velocidad, o una computadora, y pueda de esta manera predecir lo que va a ocurrir a partir de innumerables cantidades de variables, lo que pueda ocurrir en un futuro. Vamos a debatir entonces. Bien, tenemos que hablar entonces de dos partes fundamentales. La primera sería si el universo es determinista. En ese caso, en un universo determinista, si uno pudiese conocer, si conociera el estado, por ejemplo, la posición y la velocidad de todas las partículas de un sistema, o el tiempo y la energía de todas las partículas de un sistema, podría predecir en este universo determinista el comportamiento de este sistema en cualquier etapa futura, o incluso retrotraerse al pasado del sistema y medir cualquier evento que haya sucedido. Si este sistema es lo suficientemente grande, por ejemplo, un sistema en un laboratorio de un mol de partículas de oxígeno, de moléculas de oxígeno y un mol de moléculas de nitrógeno, supongamos, si uno pudiese medir la posición, repito, y la velocidad, por ejemplo, de todas las moléculas de ese mol de nitrógeno y oxígeno, podría predecir la posición y la velocidad que tendrían todas las moléculas de ese sistema a lo largo de cualquier época futura. E incluso, repito, podría volver hacia atrás la película y medir cómo fue el sistema en cualquier tiempo pasado. Imaginemos que si se puede medir un sistema acotado como en un laboratorio, se podría medir en general cualquier sistema, incluso el universo mismo, y se podría conocer la posición de todas las partículas en un futuro y las fuerzas que interactúan entre ellas o en un pasado. Este fue un criterio científico, un pensamiento científico que duró mucho tiempo. Toda la física clásica es determinista, la física de Newton también lo es, toda la mecánica newtoniana es determinista. Voy a leer brevemente lo que dijo el marqués Pierre-Simon de Laplace, uno de los principales fundadores o constructores de estas teorías deterministas, que básicamente va a ser lo mismo que dijimos recién con las palabras del marqués. Dice: hemos de considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado anterior y como la causa del que ha de seguirle. Una inteligencia que en un momento determinado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza, así como la situación respectiva de los seres que la componen, si además fuera lo suficientemente amplia como para someter a análisis tales datos, podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero. Nada le resultaría incierto y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. Entonces esto sería básicamente lo que sería un universo determinista. El problema es que con el advenimiento de la mecánica cuántica a fines de 1800 se demostró o se pudo demostrar, y es lo que actualmente se supone que es que el universo no es determinista sino que es indeterminista desde el punto de vista de la cuántica.
Es decir, desde los ladrillos fundamentales de la materia, las partes más pequeñitas que son las partículas o las entidades cuánticas, hasta todo lo demás, el universo se comportaría de forma indeterminista, es decir, habría libre albedrío. Sería imposible conocer un sistema en un estado futuro porque ni siquiera se puede medir el estado presente de un sistema, es decir, por el principio de incertidumbre de Werner-Heisenberg, ni siquiera podemos medir la posición y el momento de una partícula o de una entidad cuántica con una arbitrariedad X. Es decir, no podemos porque el producto de esas dos variables está regido por la constante de Planck, por h, más precisamente por h sobre 2pi, llamada h barra. Entonces, el producto de la masa por la velocidad, por la posición de una partícula, es decir, el momento por la posición, es siempre mayor o igual que esta constante, de manera que ni siquiera podemos medir el estado presente del universo, mucho menos sería predecir el estado futuro de este sistema. Con esto ya estamos llegando a que la clarividencia en este universo aparentemente es imposible, porque no podemos, la clarividencia, por ejemplo, como predecir el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La clarividencia es imposible porque, repito, no podemos ni siquiera medir el estado presente de un sistema, ni siquiera de un sistema pequeño en el laboratorio, ni siquiera un sistema de X cantidad de partículas, de un mol de oxígeno y un mol de nitrógeno. No podemos medirlo porque las partículas están sometidas a las leyes de la mecánica cuántica, en particular al principio de incertidumbre de Heisenberg. Hay otra parte de la mecánica cuántica que es la interpretación de Copenhague, que tras decir que el principio de incertidumbre rige a nivel cuántico y no puede medirse con una exactitud arbitraria posición y velocidad, tampoco se puede saber en un determinado momento que una partícula cómo colapsará la función de onda asociada a la partícula en determinado experimento. Es decir, ni siquiera se puede saber si el electrón es onda o es partícula. Por ejemplo, estos dos parámetros, se sabe que la materia es dual, es onda y es partícula, entonces no podemos determinar si el electrón, por ejemplo, una entidad cuántica, es onda o es partícula hasta que no lo midamos. Es decir, hasta que un observador no ponga un sistema de detección, en ese momento se habla de que la función de onda asociada a esta partícula, la función de Schrödinger, colapsa y en determinado experimento se manifestará como onda, por ejemplo, y en otro determinado experimento se manifestará como partícula. Lo que sí, la función de onda es determinista desde el punto de vista de la experimentación. Es decir, si en un experimento, si en un estado de medición, el electrón se manifestó como onda, siempre se manifestará como onda en ese experimento que se haga, y si se manifestó como partícula, lo mismo ocurriría. Es decir, con todo esto, allá por los años... luego de 1945, aproximadamente, Einstein nunca estuvo de acuerdo con la cuántica en el inicio, nunca le cerró la teoría, por eso dijo la famosa frase: Dios no juega los dados con la creación, porque todo es probabilístico en la cuántica. Por supuesto que posteriormente él mismo aceptó que la cuántica existía, de hecho usó la constante de Planck para determinar el efecto fotoeléctrico, para probarlo, y se ganó el premio Nobel con ello. Y luego, con posterioridad, Stephen Hawking dijo: no solo Dios no juega los dados, no solo Dios juega los dados con la creación, sino que los arroja donde no los podemos ver, en referencia a la interpretación de Copenhague y al principio de incertidumbre y al colapso de la función de onda. Entonces, con esto quisiéramos cerrar esta breve reseña sobre la cuántica y sobre la probabilidad, asumiendo que es imposible medir un sistema futuro, porque ni siquiera podemos saber el presente del sistema, de manera tal que la clarividencia no existiría en este universo. Al menos con las leyes que rigen en este universo sería imposible predecir el futuro. Lo que sí, por supuesto, se puede hacer es tener visión de futuro y saber que efectivamente estamos lamentablemente en las cercanías de una guerra mundial.
Bueno, también agreguemos que hasta el día de la fecha aún no se sabe con certeza, con una certeza absoluta, si el universo es determinista o es indeterminista. Se supone con una alta probabilidad de que el universo es no determinista, como por todo lo que estuvimos diciendo, pero todavía se sigue discutiendo al respecto y hay algunas corrientes del pensamiento físico, en particular del pensamiento de la física cuántica, que estarían planteando que la cuántica podría llegar a ser determinista, pero es una menor proporción de físicos lo que piensan en esto, sino que la mayoría suponen, a partir de las ecuaciones de Schrödinger y de toda la mecánica cuántica, que el universo sería no determinista. Entonces repetimos que en un universo no determinista no podría existir la clarividencia. Bueno, nos despedimos, no sin antes mencionar que por supuesto en los sistemas macroscópicos, donde la influencia de la física cuántica es no significativa, es decir, la constante de Planck es un valor tan diminuto que no influye en sistemas macroscópicos. Por supuesto que se puede predecir con cierto grado de exactitud teniendo en cuenta variables en el presente. Por ejemplo, el sistema solar se puede predecir la posición y la velocidad y los eclipses y demás con mucho tiempo a futuro. O por ejemplo el sistema climático terrestre o de cualquier planeta, se pueden hacer predicciones juntando un buen número de variables en el presente y estimando a futuro con unos 4 o 5 días se puede predecir el clima con bastante exactitud. Esto no estaría en contradicción con lo que dijimos del indeterminismo cuántico, porque, vuelvo a repetir, la constante de Planck, al ser tan pequeña, es decir, todo el mundo cuántico rige en el microscópico, en el universo microscópico, en el mundo de las partículas subatómicas, de modo tal que no influye significativamente en el macrouniverso. Bueno, nos despedimos. En el siguiente programa vamos a debatir quizás sobre este mismo tema porque quedó mucho por decir. Pueden darle like si les gustó el video o pueden suscribirse y no olviden comentar y discutir todo lo que sea necesario porque este tema da para mucho. Un gusto y hasta la próxima.